Gracias Estudios por el pase, bienvenidas, bienvenidos a su segmento de la entrevista para el Informativo Popular. Nos encontramos en nuestra sede de Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui. En esta oportunidad vamos a conversar con el presidente del Movimiento de Trabajadores Socialistas de la industria petrolera, particularmente de la CBP, Jonathan García. Hermano, bienvenido. Un honor estar aquí en tu programa, Leo. A todos los que nos escuchan y nos pueden visualizar, está a la orden el Movimiento Clase Trabajadora Socialista. Mi nombre es Jonathan García, como tú bien lo dices, presidente de este humilde y desprendido movimiento que ha nacido en Petróleos de Venezuela, pero que extrapola lo que es Petróleos de Venezuela. Es de afuera hacia adentro, desde las comunidades, desde el seno del poder popular, es que podemos transformar verdaderamente nuestra industria, concientizando con el ejemplo y modelando, como lo decía el Che Guevara, como lo decía el presidente Chávez. En los últimos tiempos hemos observado un importante número de formación de algunos movimientos. Es importante marcar diferencias porque tienden a confundir, pues. Es el movimiento de socialista el cual tú representas una iniciativa sindical, Jonathan, exclusivamente sindical. Bueno, es muy oportuna tu pregunta para dejarle claro a todos los que nos escuchan que el movimiento nace desde la partida física del comandante Chávez, ese día que para nosotros pensábamos que se nos caía el mundo, dado ese gran gigante, pero que se ha revertido más bien y ha sido un punto a favor para nuestros corazones porque Chávez se multiplicó en todos nuestros corazones. Por eso es que nosotros entendemos cómo se ha multiplicado ese auge, pero nosotros nacemos como movimiento dada esa partida física del comandante Chávez que todo el mundo pensó, se reía, los opositores, la mal llamada Mesa de la Unidad Democrática, y todo el mundo pensaba que ya la revolución caía. Pero entonces nosotros nacemos precisamente por eso, para evitar las denominadas, el efecto de las D que existe dentro de la industria, que no es más que la desmovilización, desmoralización, desmotivación, y finalmente cae en la deserción del trabajador petrolero. Por eso nosotros nacemos, pero no como un movimiento partidista ni como un movimiento sindical. No tenemos esas aspiraciones, tenemos que dejarlas claras. En estos momentos no son nuestros objetivos y lo que sí queremos es modelar tal cual como el ejemplo de un verdadero revolucionario desprendido de lo material para ir hacia lo humanista. Recordemos que el proceso de cambio, de la transformación de una economía meramente capitalista, monoproductora, nosotros tenemos que ir a la economía postrentista sin dejar atrás y sin dejar a un lado que todavía vamos a seguir siendo productores de petróleo por durante muchas décadas más y durante muchos siglos más. Dos elementos importantes. La responsabilidad desde el punto de vista laboral para tu equipo y por supuesto cómo ha respondido la estructura gerencial que sabemos que aún mantienen esos ciertos vestigios de esa relación laboral del pasado que era exclusiva de PDVSA y que se encerraba en su metro cuadrado de privilegios y desconocía a una población. ¿Cómo ha respondido esa estructura gerencial en función de que son con ellos que hay que articular porque al final tienen que contar con algunos recursos? ¿Se ha respondido positivamente? Bueno, fíjate que lo interesante de este movimiento es que nosotros no vamos a pedir recursos a ninguna institución. Nosotros trabajamos con esfuerzo propio, estamos trabajando con articulación de patrocinios, si se pudiera decir, que de repente alguna actividad enmarcada dentro de la visión y la misión de nuestro movimiento, que es el movimiento de todos ustedes y todos los que nos escuchan están invitados, porque no es un movimiento excluyente, sino más bien incluyente e integrador. Nosotros estamos buscando precisamente que durante las jornadas extralaborales, que no choque con la jornada para la cual fue contratado el trabajador petrolero, nosotros podamos dar ese extra. Por eso nuestros horarios a veces van fuera, en muchas ocasiones fuera de ese horario laboral, ¿no? Es decir, de 5 de la tarde en adelante, nosotros empezamos a hacer la planificación estratégica de nuestro alcance en las comunidades, en las instituciones, en los entes gubernamentales. Entonces, por eso nosotros no somos un movimiento que está solicitando recursos permanentes para poder hacer las actividades. Excelente. Lo hacemos en sinergia y en total acuerdo con aquella filial, aquella empresa, aquella institución que quiera aportar un recurso de manera voluntaria. Actividades desarrolladas para el acercamiento en el entendido de que afortunadamente, y lo digo con mucha propiedad, cuando se presenta un trabajador de PDVSA en una comunidad, la comunidad lo recibe con mucha esperanza y eso significa el trabajador petrolero para nuestro pueblo. ¿Qué mecanismos han adoptado para ustedes poder tener ese nivel de acercamiento con la comunidad? Por supuesto,
entendiendo la realidad que vivimos hoy en día en Petróleo de Venezuela, producto de ese descenso en el precio del barril del petróleo. Oye, muy bien esa pregunta, porque fíjate que la receptividad que ha tenido el movimiento Clase Trabajadora Socialista, no solamente en el estado Anzoátegui, también hemos ido al 23 de enero, una comunidad que es donde se respira un ambiente de mucho patriotismo. Los invito a todos a que cuando tengan esa oportunidad vayan al cuartel de la montaña y vayan a la comunidad del 23 de enero, donde van a ver cómo la integración de las distintas corrientes sociales y políticas pueden hacer sinergia con el pueblo. Aquí en los Tronconales, por hacer un ejemplo también, que es donde se ganan o se pierden elecciones, tú bien lo sabes, ¿no? Es uno de los municipios de las parroquias más importantes. Entonces, nosotros, cuando llegamos a esa comunidad, no vamos de manera impositiva, no vamos a jefaturear. Nosotros tenemos que entender que es un abordaje comunitario donde le damos la mano al compañero. Existe ahorita lo que se llama una filosofía de contiendas electorales que llama el neuromarketing electoral. Nosotros tenemos que saber tocar a la gente, tenemos que sensibilizarnos con el pueblo, ser uno más de ese pueblo. Fíjate, que ha sido invisibilizado. Me permito interrumpirte un momento porque has dicho algo interesante, ¿no, Jonathan? El neuromarketing electoral. En palabras sencillas para nuestro pueblo, porque sabes que nos escucha mucho pueblo y de repente dirán, bueno, será un animalito, será neuromarketing, suena algo así como anglosajón, medio gringo. Entonces, quisiera esas palabras sencillas para el entender de nuestro pueblo. Oye, muy bien que tú lo dices, porque fíjate, no es nada más que utilizar nuestras poderosas neuronas para ver cómo nosotros elegimos a nuestros candidatos o cómo el candidato capta el voto de ese elector que va a buscar el voto. Nosotros los que queremos ostentar cargos en la administración pública o los que somos elegidos por el voto popular, a veces no sabemos verdaderamente buscar el voto o cómo transferir esa cuota de poder, de empoderamiento que cada líder social o comunal va adquiriendo para transferírselo al candidato de la patria, al candidato que verdaderamente por sus valores y principios debe ser electo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que saber, está abierto para el público o para todos ustedes, para cuando quieran conocer más a fondo sobre esta técnica, cómo nosotros aplicarla en nuestra sociedad para verdaderamente escoger a nuestros dirigentes, que vayan verdaderamente de la mano con el pueblo. Esa es la idea. El neuromarketing se puede utilizar de manera positiva o negativa. Tenemos que entender que se están utilizando nuestras neuronas, exprimiendo las grandes capacidades de nuestras células para poder convencer a la gente. Un ejemplo muy sencillo es tocar a la gente. Tenemos que saber tocar a la gente. Hay candidatos que sencillamente se distancian y están de lejos saludando, pero hay otros candidatos que se meten en la casa, al casa por casa, al calle por calle, a la actividad social comunal, a la actividad del empoderamiento del pueblo, y es uno más de ese pueblo. Eso es lo que quiere ver el pueblo, no un candidato que se distancie del pueblo o que se vaya a fotografiar o que vaya a jefaturear, a golpear al pueblo. Entonces, sencillamente tenemos que entender que somos uno más de ese pueblo y que ellos nos eligen y por eso es que van a estar allí. Y una fórmula sencillita, Jonathan, para un poco complementar lo que tú oportunamente planteas, sencillamente imitar a Chávez. Correcto. Claro, no tenemos capacidad para alcanzar el nivel del comandante, por supuesto, pero un 20% sería extraordinario. Wow. Un mensajito para nuestro pueblo, Jonathan. Bueno, 20 segundos. El mensaje a todo nuestro pueblo que seguramente nos está escuchando por esta gran trinchera de unidad, lucha, batalla y victoria comunicacional, como lo es Vive TV, a través de la conducción tuya, camarada Leo Carrasco, luchador social incansable. Qué honor tenerte acá. Bueno, ese mensaje para el pueblo, enmarcado en la visión del comandante Chávez, es imitarlo a él, leer mucho al Che Guevara, leer mucho a Fidel Castro y a nuestros grandes próceres de nuestra historia venezolana, de el cual tenemos que estar orgullosos día a día. Vamos a leer nuestra historia para saber qué producto vamos a defender y qué es lo que vamos nosotros a luchar día a día, haciendo patria desde lo técnico, desde lo social, desde lo económico, desde aquella trinchera que te tocó defender en esta hermosa República Bolivariana de Venezuela. Recordemos que estamos en un proceso de cambio y transformación con la Asamblea Nacional Constituyente, que está enmarcada desde el 30 de julio en un plazo de 2 años para poder aplicar los actos constituyentes, las leyes constituyentes, los decretos constituyentes y reescribir nuestra nueva constitución. Pero recuerda que no la vamos a reescribir para poder aplicar el peso de la ley. Vamos a hacerlo con los actos constituyentes y gracias a las 22 comisiones que están establecidas a nivel nacional por nuestra soberanísima Asamblea Constituyente, presidida por esa digna mujer,
Delcy la Rodríguez. compañera Delcy Rodríguez, que está haciendo un extraordinario trabajo. Vamos a acompañar al pueblo, vamos a acompañar al profesor Aristóbulo y vamos a acercarnos a ese gigante de la patria como lo son esos dos grandes, Bolívar y Chávez, para poder acompañar en todas las trincheras que le toque asumir al compañero Nicolás Maduro. ¿Nombre del movimiento? El movimiento está a la orden y al servicio de todos ustedes, el pueblo soberano libre e independiente, y se llama Movimiento Clase Trabajadora Socialista, sin aspiraciones sindicales ni partidistas, Seguro, solamente hermano. para apoyar al pueblo. Muchas gracias, Jonathan. De esta manera y con ese mensaje extraordinario de una persona que ha dado bastante esfuerzo, ha aportado mucho esfuerzo, su granito de arena por la construcción de nuestra patria, nosotros nos despedimos de ustedes y regresamos a los estudios. Muchas gracias por el pase.